Empleados de salas de escape, ¿qué tácticas de escape extrañas han visto? Había un grupo de personas que estaban haciendo un escape room con temática espacial. En una de las habitaciones había un traje de astronauta que se suponía que solo serviría como accesorio. Pero uno de los miembros pensó que tal vez fuera necesario solucionar una de las habitaciones. Así que terminó atravesando toda la sala de escape mientras vestía un traje de astronauta. Y no era necesario solucionar nada. Nota, esto fue publicado en otro hilo similar a este. Eso simplemente demuestra un mal diseño del espacio. Un ambiente bien diseñado no debería permitir que eso ocurra. Una vez estuve en una sala de escape con un compañero unos años mayor que yo. Fuimos a la misma escuela donde la tradición decía que había que sacar los casilleros de la pared al menos una vez al día. Entonces, entramos allí, vimos un casillero y lo prestamos como dice la tradición. Detrás había una hoja de papel plastificada que decía, por favor, devuelva el casillero. La perdimos, y aparentemente también la persona que nos miraba a través de las cámaras, porque simplemente no dudamos en absoluto. Arthur se preguntó qué ocurriría si pulsaba un botón. Ford, preocupado, le advirtió que no lo hiciera, pero la curiosidad fue más fuerte. Al apretar el botón, una señal se encendió, advirtiendo de manera clara que no debía volver a presionarlo. La situación dejó a ambos intrigados, con la advertencia resonando en el aire como un recordatorio de las consecuencias de la curiosidad. Mi familia hizo una sala de escape y había una habitación con un teléfono que se conectaba a otras 3 habitaciones, las puertas solo se abrían cuando marcabas los números correctos en el teléfono, así que mi hermana simplemente se acercó, presionó volver a marcar y se abrió la última puerta. Tenemos el récord de 7,5 minutos en completar la sala. Eso suena divertido. Hacer un escape room siempre es un buen rato. Tu hermana tuvo suerte con el redial. Es curioso cómo a veces las soluciones pueden ser tan sencillas. 7.5 minutos es un tiempo impresionante para completarlo. A veces, lo inesperado es lo que hace la experiencia más memorable. ¿Volverían a intentarlo? Teníamos un código escondido en una taza termocromática. También había una bolsita de té, una tetera y una pista de papel que decía que debía preparar una taza de té. Un grupo se quedó atascado porque pensaron que era una broma y nunca prepararon el té. Así es como lo imagino, Rob, la pista indica que debemos preparar té, así que hagámoslo. Bob, pero eso es demasiado evidente. No soy un empleado, pero estaba en una sala de escape con mi novia. Encontró un candado, introdujo algunos números aleatorios y se abrió. Entonces teníamos una llave que no podíamos usar. Un empleado que nos miraba por cámara preguntó cómo carajo conseguimos esa llave sin tener el libro con el código. Novia forzando cerraduras del siguiente nivel. Una vez, en una sala de escape, nos encontramos sin salida y no logramos descifrar el código. Era un candado que requería ajustar cada letra en su posición correcta para abrirse, así que resultó bastante sencillo de forzar. Después, preguntamos cómo se suponía que debíamos obtener el código, y descubrimos que era un método complicado que habría llevado mucho más tiempo del que nos quedaba en la sala. Agradezco haber optado por forzarlo. Trabajo en un escape room en Suecia y utilizamos actores en vivo en nuestros juegos. Una vez que uno de mis colegios entró en personaje, un grupo de personas decidieron agarrarlo y hacerle cosquillas para que los dejara salir, porque les pareció una gran táctica. Lo peor es que cuando salieron, los manera normal, estaban muy orgullosos de sus acciones y aunque eran realmente divertidos. Soy extremadamente sensible al tacto. Después de un tiempo, probablemente no podría controlarme. Ahora todos estamos atrapados en un lugar bastante incómodo. Eso les enseñará una lección. Mientras hacíamos una sala de escape, el cajón inferior estaba cerrado con llave y uno de los miembros de nuestro grupo de aleatorios estuvo intentando durante mucho tiempo abrirlo. El cajón superior no estaba cerrado con llave, así que lo saqué del todo. Luego busqué en el cajón para agarrar el artículo. Aparentemente esa no es la solución, pero los propietarios que administran el juego para nosotros lo disfrutaron. He experimentado situaciones similares en el pasado y obtuve respuestas parecidas. Considero que el diseño del lugar no es el más adecuado. Algunos espacios de escape que he visitado ajustan sus muebles para que esto no ocurra de manera involuntaria. Para mí, es un rompecabezas, si no es parte del juego, al menos deberían avisar, ya que la forma en que se navega por el espacio es fundamental para la experiencia. No soy un empleado,
Pero fue la última habitación que visité. En el último momento ingresas a una habitación muy pequeña con solo 2 botones similares y un texto. Presiona el bueno para salir. Por supuesto, ambos abren la puerta. Le preguntamos al empleado por qué hace eso. El tiempo promedio para este enigma es de 5 minutos. En Ámsterdam existe un museo de ciencias que cuenta con una exhibición peculiar. En uno de los niveles hay un pasillo que tiene una bifurcación en forma de T. En la señal de la izquierda se lee negros y a la derecha blancos. Ambas direcciones conducen a la misma muestra que explica cómo las personas a veces se clasifican racias o étnicamente. No soy un empleado, pero hice una sala de escape que tenía algunas bolas de madera con un código que, cuando se ponía en el orden correcto, abría una de las muchas cajas fuertes. Mi amigo estuvo jugando con ellos durante un tiempo excesivamente largo, hasta el punto en que grité: Katie, deja de acariciar esas pelotas. La mujer que supervisaba nuestro juego se echó a reír por el altavoz. Terminamos la sala faltando 1 minuto y 6 segundos. Esa vez en el escape room fue divertida. La idea de estar ahí tratando de resolver todo, y ver a mi amiga Katie enfocándose en esas bolas de madera era un espectáculo. El grito que lancé hizo que la supervisora se riera. Al final, lo logramos, aunque casi no hay tiempo. Momentos así hacen que valga la pena. Un amigo mío tiene una sala de escape y me contó esta historia. Un grupo estaba en una habitación que casualmente tenía un falso techo. Ya sabes, los que tienen azulejos que puedes levantar y supongo que entrar si es necesario. Bueno, eso es lo que este grupo decidió hacer. El empleado seguía escuchando golpes y golpes extraños, así que entró a comprobar todo y encontró a 2 personas dentro del techo. No había nada en el techo. He hecho esa habitación y no hay ninguna indicación de que debas ir al techo. ¿Por qué pensarían que estaba bien hacerlo? La compañía de salas de escape ahora ha agregado "no subas al techo" a sus reglas /serratas de seguridad previas al juego. Si hubieran continuado reptando por el techo, con el tiempo, habrían logrado escapar al levantar una de las baldosas que se encuentra arriba del pasillo o vestíbulo. Como la mayoría de las personas en este hilo, no soy un empleado, solo un jugador. Hice una sala de escape con los padres de un ex. Me llevaba muy bien con el padre y ambos somos unos nerds bastante raros. Llegué a una parte donde solo había unos y ceros en una hoja de papel. Él y yo pasamos unos 15 minutos traduciendo binarios cuando se suponía que solo debías contar los unos en cada línea para obtener un código de candado. Un consejo útil que he escuchado es que si algo no es familiar para la persona promedio, probablemente no sea la respuesta adecuada. Si posees una habilidad altamente especializada, como un amplio conocimiento histórico o la capacidad de desarmar un artefacto de iluminación de manera rápida, es posible que ni siquiera necesites ponerla en práctica. Hace poco fui a una sala de escape donde tuvimos una sesión informativa antes de entrar. El empleado de allí nos dijo que algunas personas empiezan a romper muebles y a sacar ladrillos de las paredes, y que se supone que no debes hacer eso, es decir, todo. Que puedes usar será móvil /visible en la habitación. Si sientes la necesidad de abrir un colchón en la habitación, lo estás haciendo mal. Tuvimos una reunión informativa similar. Se nos indicó que los cables que están en las paredes deben permanecer allí. Eviten levantar las alfombras, ya que solo hay piso debajo. No retiren las baldosas del techo ni se metan en el espacio del techo. Todo lo que necesiten estará en la habitación, será fácil de mover. Si algo no se puede mover, no está destinado a hacerlo. Algo fuera de tema, pero cuando mi novia y yo fuimos a una sala de escape, sucedieron 2 cosas divertidas de las que todavía nos reímos hasta el día de hoy. Una, tan pronto como comenzó el cronómetro, durante aproximadamente los primeros 10 a 15 minutos se convirtió en un loco del control absoluto. Literalmente tuve que detener el juego y decirle: cariño, ¿te das cuenta de que se supone que esto se trata de trabajo en equipo y diversión? Necesitas calmarte. Ella lo hizo. La segunda parte, y probablemente mi favorita, es que para nuestra sala de escape, era una sala de 2 cámaras, por lo que tienes que escapar de la primera y luego de la segunda. En el primero había una pantalla de televisión gigante donde la gente que te miraba podía darte instrucciones. Bueno, la parte divertida es que cuando finalmente encontramos la llave para llegar a la segunda cámara pensamos que habíamos terminado por completo, no sabíamos que habría una segunda cámara, así que comenzamos a gritar y chocar las manos como idiotas. Pero lo que me hace reír por encima de todo es que cuando si llegamos a la segunda cámara nos quedamos completamente atrapados en este conjunto de pistas y pasamos el resto de nuestra hora tratando de resolverlo. Lo que descubrimos después es que aproximadamente 5 minutos después de entrar en la segunda cámara, el personal de Escape Room había comenzado a intentar comunicarse con nosotros a través de mensajes de texto en el televisor que estaba en la primera cámara, pero nunca volvimos a comprobarlo, así que nos sentamos allí.
luchando como idiotas cuando las instrucciones y sugerencias se enviaban spam a 20 pies de distancia. 5 minutos después de entrar en la segunda sala, el personal de la escape room intentó comunicarse a través de un mensaje en el televisor de la primera sala. Sin embargo, no regresamos a revisar, y permanecimos allí, confundidos, mientras las instrucciones y pistas aparecían a solo 6 metros de distancia. Esto parece ser un gran descuido en el diseño. Sería útil contar con un segundo monitor en cada sala o al menos un sonido que indique actualizaciones en la pantalla. Las personas intentan usar sus teléfonos para descubrir cómo escapar de la habitación, teniendo en cuenta que los acertijos son relativamente aleatorios y cambiados. Eventualmente pierden más tiempo en sus teléfonos que usando su cabeza o usando diferentes enfoques. No soy empleado de ningún establecimiento de escape room, solo un habitual de algunos. Los móviles están permitidos en algunos lugares, mientras que en otros es necesario colocarlos en un casillero que se asegura antes de ingresar. Estaba en un lugar donde se permitían los teléfonos. Era necesario consultar en Internet varios sistemas de criptografía y cómo emplearlos para resolver un par de acertijos. No era un empleado, pero una vez mis amigos y yo estábamos separados en 2 habitaciones y ambas tenían teléfonos para comunicarnos entre sí. Simplemente decidí que gritar a través de la puerta para hablar era el camino a seguir. El empleado tuvo que decirnos que los teléfonos no eran solo decoración. Es gracioso como a veces ignoramos lo obvio. Recuerdo una vez que estaba con unos amigos en un hotel y en vez de usar el teléfono de la habitación, optamos por gritar. Todo era un desmadre, y al final un empleado tuvo que recordarnos que los teléfonos estaban ahí por una razón. A veces, lo simple es lo que pasa por alto. No soy empleado, pero una vez hice una sala de escape en Nueva York llamada The Dick. Eventualmente ingresas a una segunda habitación que tiene tierra en el piso, también hay una pala como accesorio. El trabajador de allí nos advirtió que en realidad no debíamos cavar porque al parecer alguien previamente entró allí, inmediatamente agarró la pala y comenzó a cavar. En el 8º piso, en un edificio de oficinas. ¿Realmente estaban cavando para descender o solo para desplazar la tierra? Puedo imaginar que podría haber una pista oculta en ese lugar, como un pequeño trozo de papel enterrado o algo similar. Para descubrirlo, sería necesario excavar en la zona correcta para dar con el hallazgo. Una vez, mi hermano y yo salimos de una habitación tomando un imán del rompecabezas anterior y usándolo para sacar una llave de una pequeña abertura en una caja cerrada. Éramos 6 y nadie pudo descifrar la última pista, así que improvisamos. Salí con 3 minutos de sobra. A diferencia de las publicaciones que se centran únicamente en abrir la cerradura, eso realmente parece alinearse con la esencia del lugar. He hecho 3 salas de escape y soy notoriamente malo en ellas. Mi brillante ejemplo fue cuando solo estábamos yo y una amiga escapando, su primera vez. Apestamos y no escapamos de la habitación. El empleado entró y nos mostró qué pistas nos quedaban para poder abrir la puerta. Fueron como 5 pasos más y pensé, bueno, eso apesta. Pero 5 pasos no son tan malos. Y luego el empleado abrió la puerta para mostrarnos la otra habitación a la que se suponía que debíamos haber entrado después de los 5 escalones. Esta sala tenía aún más acertijos para completar. Quedaba a otra habitación. En total, completamos alrededor del 7% de los acertijos. En una sala de escape que tuvo una tasa de éxito del 40%. He aceptado que las salas de escape no son mi fuerte. Durante mi tiempo como maestro de juegos, la supervisión a menudo insistía en que lleváramos a grupos que no lograban escapar a través de los pasos restantes. Esto era aceptable cuando quedaban 1 o 2 acertijos, pero resultaba incómodo para todos en situaciones como la tuya, con una sala secreta aún por explorar y más por hacer. En varias ocasiones, pregunté al grupo si preferían la guía o si pensaban regresar para intentarlo de nuevo. Mi esposa y yo fuimos a un juego de escape temático hace unas semanas. Mientras el tipo repasaba las reglas que mencionó, no levantar el piso, tuvimos que preguntar por qué es esa una regla. Ese día, como 4 horas antes, un grupo estaba en la misma sala de escape a la que íbamos y tiene una parte en una cabaña, por lo que tiene el piso de una vieja cabaña en el bosque, por lo que eran tablas viejas. Bueno, este grupo se quedó atascado y en lugar de pedir una pista, empezaron a destrozar el suelo. Tuve una experiencia parecida en un lugar similar. Nos contaron que un hombre muy fuerte entró y simplemente rompió la cerradura de la última puerta. No logro comprender por qué se piensa que eso sería una solución o en qué consiste la diversión de tal acto. Tampoco soy empleado,
Pero tuve una habitación con 2 amigos donde nos ubicaron al azar con una familia con 3 niños menores de 12 años. El más pequeño tenía barra inversa, tal vez barra inversa 7 años. Pensamos, oh, hombre, no vamos a recibir ninguna ayuda en absoluto, los niños no podrán resolver nada y sus padres tendrán que realizar un seguimiento de ellos. Pero había una parte en la que tenías que resolver un rompecabezas que te permitiría mover una estantería sobre peldaños. Había un pequeño espacio a través del cual se podía ver la llave, pero era demasiado pequeño para pasar más de unos pocos dedos, a menos que seas un niño pequeño de 7 años. Simplemente metió el brazo y agarró la llave. De esa manera pasamos por alto unos buenos 5 minutos de la habitación. Además, los niños terminaron siendo encantadores y bastante buenos encontrando cosas. Me encantaría hacer otra habitación con ellos. Un grupo de personas participó en una sala de escapismo donde se unieron a otros individuos mayores. Existía la percepción de que los más jóvenes no aportarían mucho, pero al final, el grupo logró resolver la mayoría de los acertijos por sí solo. En el desafío final, que consistía en construir una pirámide con bloques, se decidió dar la oportunidad a los demás, pero no pudieron completarlo y el tiempo se agotó. Ningún empleado, pero estábamos en una sala de escape con 2 habitaciones, el propietario dijo que no dañáramos ni destrozáramos las cosas, si se necesitan más de 2 dedos de fuerza, no debe abrirse ni levantarse. Había cerraduras en cajones, cajas y demás. Logré forzar una de las cerraduras, por suerte la que tenía la llave de la otra habitación. Una vez en la otra habitación había más cerraduras, mi compañero de trabajo me dio un código que posiblemente podría abrirla, lo probé, la abrió, la llave para salir se quedó colgando allí. Salimos en 15 minutos, lo que el grupo más rápido lo hizo en aproximadamente 45. El propietario no estaba nada contento, pero el gran hermano de nuestro grupo también al ver las cámaras se estaba riendo a carcajadas mirando cómo lo hicimos. No recuerdo bien cómo fue que entramos, pero el escape room tenía muchas reglas. El dueño insistió en no forzar nada. Yo conseguí abrir una cerradura, y eso nos llevó a la otra habitación. Mi compañero me dio un código, lo probé y funcionó. El dueño no estaba contento, pero el tipo que nos vigilaba se estaba riendo de nuestras jugadas. Fue un buen rato, rápido y bastante divertido. Hago un escape room de zombies. Una vez como zombie varios clientes cantaron Sweet Caroline en un intento de distraerme, otro recitó mal la trama de Determinator, ni que decir tiene que no escaparon. Eso suena raro. Hacer un escape room de zombies ya es un reto, pero que la gente intente distraerte cantando Sweet Caroline es otra cosa. Recitar la trama de The Terminator tampoco es la mejor estrategia. Es gracioso pensarlo, pero al final, no escaparon. Me imagino que fue divertido ver cómo intentaban salir mientras tú solo los mirabas. No en un empleado, pero cuando hice una sala de escape con mi novia en algún momento encontramos una hoja de asistencia de un estudiante con 5 filas y cada una tenía el nombre de un estudiante. Mi idea era tomar la primera letra de cada fila, que deletreaba la palabra futón. Como el inglés no era mi primer idioma, solo tenía una vaga comprensión de lo que era un futón, por lo que terminamos perdiendo alrededor de 15 minutos jugando con este pequeño banco que estaba colocado en la habitación como decoración. Estábamos tratando de encontrar compartimentos secretos, moviéndolo a ciertas partes de la habitación con la esperanza de activar algún mecanismo oculto en el suelo, comprobando la pared contra la que estaba colocado el banco, etc. Después de unos 15 minutos, el operador entra para decirnos que quiero mirar las iniciales de cada nombre, en lugar de solo la primera letra de cada fila. Resulta que cuando haces eso, se escribe 421, o 421. El código de la siguiente cerradura que teníamos que abrir. La peor parte es que después de descubrir que formaban las iniciales, dije ¿qué diablos es Fortune? Todavía me tomó 1 o 2 minutos resolverlo. Mientras leía esto, repetía en mi mente 421 hasta que lo aclaraste poco después. No estás solo. No un empleado, sino algo que hice una vez en una sala de escape. Era un negocio de salas de escape completamente nuevo, por lo que las cámaras aún no se habían instalado en las habitaciones. El maestro del juego nos dijo que tocáramos la pared si necesitábamos algo porque no podían ver ni oír lo que estaba pasando mientras jugábamos. Mi esposa y yo éramos las únicas 2 personas que hacíamos la sala de escape. El tema era el antiguo Egipto y llegamos a una habitación que tenía un sarcófago grande que podía abrirse y tenía lo que parecían pistones unidos al lecho del sarcófago. En la esquina había una momia grande y me convencí de que el sarcófago era una placa de presión que necesitaba la momia. Mi esposa y yo metimos la momia en el sarcófago y no pasó nada. Estábamos confundidos, pero continuamos. Avanza hacia nosotros ganando el juego y hablando con el maestro del juego. Yo, por cierto, ¿por qué tuvimos que poner la momia en el sarcófago? No sirvió de nada. Director de juego, Yo,
Pusimos la momia en un rincón del sarcófago grande, pero no hizo nada en la habitación. Nuestra maestra del juego se echó a reír y dijo que nunca había visto a alguien intentar hacer eso. Todos nos reímos mucho. Hasta el día de hoy, si nos encontramos atrapados en una sala de escape, mi esposa me sugiere que coloque la momia en el sarcófago. Una vez, en una sala de escape, mi esposa y yo estábamos atrapados en un tema de Egipto antiguo. Al ver un sarcófago, pensé que teníamos que usar una momia dentro de él para avanzar. La metimos, pero nada pasó. Cuando ganamos y hablamos con el Game Master, él se rió al enterarse de lo que hicimos. Desde entonces, siempre que estamos estancados, mi esposa me dice que meta la momia en el sarcófago. No soy un empleado, pero fui con un grupo de familiares, entramos y alguien empezó a manipular estas cerraduras que teníamos que resolver y una simplemente se abrió. Aparentemente ingresó el código correcto y se abrió para nosotros. Era el rompecabezas más difícil de la sala y el otro grupo con el que estábamos no pudo resolverlo, así que esa es la única razón por la que ganamos la competencia. Tuvimos un inconveniente diferente, teníamos el código numérico correcto, pero la cerradura estaba atascada. Pasamos unos 10 minutos buscando más pistas antes de que el empleado nos preguntara qué códigos habíamos probado y nos informara que efectivamente teníamos el adecuado. Es una pena, porque de haber funcionado, habríamos logrado un tiempo récord. Tenía un amigo que tenía una sala de escape en una casa antigua. Dijo que tenía un grupo que coló herramientas y desmontó los muebles en busca de pistas, es decir, una cama infantil de metal y una mecedora. Tenía otro grupo que despegaba una capa de papel tapiz y hacía un agujero en el panel de yeso. También conversé con un amigo que partió un animal de peluche por la mitad para sacarlo de una caja cerrada con llave en lugar de encontrar la llave. Parece que algunas personas que participan en salas de escape no consideran que otros también deben resolver los acertijos. Por ejemplo, si la solución implicara romper algo, eso podría impedir que el siguiente grupo pueda utilizar el objeto ya dañado. Por lo tanto, no podría ser viable esa opción como respuesta al desafío, ya que debe haber un enfoque que permita la colaboración efectiva de todos los participantes. Cuando mis amigos y yo hacemos escape rooms, uno de nosotros siempre es el combo cracker. Después de obtener la mitad de la combinación, una persona comenzará a probar todas las permutaciones restantes del combo mientras el resto de nosotros seguimos buscando la pista. Ahora, esta estrategia funciona muy bien y nos ahorra bastante tiempo, pero en una habitación que hicimos, resolvimos el último combo de la habitación así y cuando abrimos la puerta, el empleado estaba parado allí y nos dijo que fuéramos. Vuelve a entrar y termina la habitación SMH. Es posible que dicha persona haya sido quien creó el diseño del espacio y deseaba poder lucirse con el trabajo realizado. A menudo leo hilos de Reddit por diversión, pero nunca contribuyo, por lo que nunca obtuve una cuenta. Acabo de recibir uno para poder compartir esta historia. Trabajando en una sala de escape tengo muchas historias, pero esta siempre será mi favorita, sucedió hace poco más de un año. Un tipo llevaba una gorra de béisbol cuando entró en la habitación y poco después se la quitó y la dejó en algún lugar. Aproximadamente entre 7 y 10 minutos después, lo recogió y comenzó a buscar pistas o mensajes ocultos. Su esposa necesitaba recordarle que ese era su propio sombrero. Y en realidad fue necesario un poco de convencimiento. Al principio realmente no le creyó. Me parece gracioso como a veces nos olvidamos de las cosas más simples. Este tipo estaba tan inmerso en el juego que confundió su propio gorra con una pista. Es como si en momentos de presión la mente nos jugara trucos. No sé si reírme o sentir pena por él, pero al final, fue un buen momento para todos. A veces la vida te da estas sorpresas en el lugar menos esperado. Tengo toneladas de historias sobre jugadores destructivos, así que, ¿qué tal un método extraño y realmente inteligente? Después de mi informe y vídeo, los jugadores comenzaron a correr por la sala, todos hablando en voz alta, no necesariamente hablando entre ellos. Pensé que no había manera de que pudieran escapar con lo desorganizados que estaban, vaya que me equivoqué, uno de los miembros del grupo grita al Pumpernickel y todos los demás se callan inmediatamente. Continuaron jugando así durante el resto del juego, cada vez que uno de ellos encontraba algo interesante o descubría una respuesta, gritaba Pumpernickel e inmediatamente todos los demás le prestaban toda su atención. Salieron en 30 minutos y 0 pistas, en una habitación con una tasa de éxito del 20% y el tiempo promedio para completar es de 45 a 50 minutos. Uno de los mejores grupos que he manejado /diagonal visto. Es interesante cómo a veces las mejores estrategias pueden surgir de lo inesperado. Recuerdo a un grupo de amigos que hacía algo similar. Tenían una palabra clave que usaban para concentrarse. Cuando uno de ellos decía Pumpernickel, todos dejaban lo que hacían y se enfocaban.
Sorprendentemente, eso les ayudó a resolver problemas rápidamente. A veces, la comunicación simple hace maravillas en situaciones difíciles. Fue genial verlos trabajar juntos así. Simplemente una experiencia divertida. Hicimos una sala de escape en la que hay que descubrir qué empleado cometió un delito y utilizamos fotografías de los empleados reales. También te dan pizarras para anotar pistas. Vi a un tipo en la pared llamado Matt, así que lo dibujé de manera muy tosca en la pizarra, con una flecha gigante que decía él lo hizo. Lo olvidé. 20 minutos después y no podemos entenderlo. Entonces se supone que un empleado vendrá a buscarte, y la persona que entra es el puto Matt. Descubra que Matt es el dueño, pero nunca lo vimos mientras hacíamos salas de escape anteriores. El tipo entra y se para justo al lado de mi dibujo de mierda de él. Estaba orando a Dios para que no girara a la derecha. Explicó que perdimos y nos dijo que el criminal era él todo el tiempo. Se fue sin ver mi dibujo y lo borré muy rápido. Técnicamente gané ya que llamé a Matt desde el principio, así que... Esa vez hicimos una sala de escape. Teníamos que adivinar quién de los empleados cometió un crimen y usaron fotos reales de ellos. Dibujé a un tipo llamado Matt con un gran flecha que decía él lo hizo. Olvidé el dibujo. 20 minutos después, Matt entra y resulta que era el dueño. Estuvo al lado de mi dibujo horrible, y yo solo deseaba que no mirara hacia la derecha. Al final, gané porque lo señalé primero. Trabajé en uno donde una mesa de ruleta era una de las respuestas. Ahora no queríamos manipular una ruleta, así que le dimos a la cerradura múltiples respuestas. Ahora esta familia llega y lo juega y obtiene doble cero y asumen que está manipulado para caer en doble cero, suposición bastante común, y lo giran nuevamente. Aterriza nuevamente en dobles ceros. Trabajé allí durante aproximadamente un año y no creo que vuelva a haber algo así. La familia no logró salir de la habitación, pero estaban muy unidos. Eso suena bastante interesante. Recuerdo una vez en un casino, conocí a una familia que se obsesionó con la ruleta. Cada vez que la giraban, se quejaban de que estaba amañada. Pero en realidad, era solo mala suerte. Ellos se frustraron tanto que se fueron antes de lo esperado. A veces, las cosas pueden ir en la dirección equivocada, y la gente solo ve lo que quiere ver. Estaba en una habitación en Dallas donde había un tipo diferente de sala de escape. Entras en la bóveda de un banco y tienes cientos de cajas de seguridad en la pared. Cada uno tiene su propio rompecabezas de escape room y cuanto más obtengas, más dinero escaparás. También en la esquina hay una caja fuerte de estilo antiguo. Fui con un grupo y estábamos abriendo cajas de seguridad a izquierda y derecha. Uno de mis amigos, Eagle Scout, decidió probar el estilo de la vieja escuela de escuchar en la vieja caja fuerte para que funcionara. Pasamos 15 minutos irrumpiendo en la bóveda, 40 minutos haciendo cajas de seguridad y 5 minutos colocando la dinamita y escapando. Todo su tiempo fue irrumpir en esa caja fuerte, locura. Terminó haciéndolo y batimos el récord por más de 1 millón porque nunca nadie había hecho la caja fuerte. Hola. Este lugar me resulta familiar. Si se trata del sitio que tengo en mente, estoy involucrado con él y ciertamente tengo un recuerdo claro de ustedes. Nadie más logró forzar la cerradura, y decidimos quitarla de la habitación antes de cerrar por completo la experiencia. Un empleado nos contó esta historia. La habitación a la que fuimos era parte de un edificio antiguo y había una chimenea sin uso. Una señora anterior había abierto el conducto de la chimenea, dejando entrar a la habitación un pájaro muerto, entre otras cosas. Esta señora pensó que el pájaro era parte de la fuga y los empleados tuvieron que informarle que no. Esa historia me recuerda a una vez en la oficina. Había una habitación vieja que nadie usaba. Un día, encontramos un nido de pájaros en una esquina. Pensamos que era solo parte del lugar, pero, al inspeccionar, resultó estar lleno de plumas y cosas. La reacción de todos fue graciosa, porque nadie esperaba eso en un lugar tan aburrido. Al final, solo tuvimos que reírnos y limpiar un poco. Realmente tarde y no soy un empleado, pero la primera vez que hicimos uno fue el típico, si tiene esta pegatina no lo toques, cualquier otra cosa es un juego gratis. Así que lo tomamos literalmente y nuestro amigo de 6'4" comenzó a desarmar el techo antes de que el guía comenzara a gritarnos por el altavoz. Eso me suena a una aventura típica. Una vez, estábamos en un lugar parecido y alguien decidió que era buena idea mover los muebles. Al final, solo logramos más problemas. La mayoría de nosotros solo queríamos disfrutar, pero siempre hay uno que se pasa de la raya. A veces es mejor seguir las reglas, aunque suene aburrido. Lo bueno es que luego nos reímos de eso.
Había un menú chino de comida para llevar con un número de teléfono. Intentamos marcar el número del teléfono en la habitación varias veces antes de darnos cuenta de que esta era la única sala de escape en la que habíamos estado y que permitía traer nuestros propios teléfonos inteligentes, así que llamamos al número y aquí, había una llamada personalizada. Mensaje de correo de voz con una pista. Fue interesante cómo al final resultó ser útil tener nuestros teléfonos en el escape room. Empezamos a pensar que estábamos atrapados cuando, en realidad, teníamos la herramienta correcta justo ahí. Llamar a ese número y escuchar el mensaje fue un buen toque. Nos dio la pista que necesitábamos para seguir adelante. A veces, lo que parece un problema puede ser parte de la solución. Fui a uno y el gerente nos habló de un grupo que por alguna razón intentó atrincherarse adentro. Además, aparentemente, muchas personas intentan meterse por las placas del techo y salir por las ventanas. Todo esto resultó en que los muebles fueran atornillados, las ventanas con barrotes y carteles en todos los techos que decían: no hay pistas aquí arriba, por favor no arruines nuestros techos. Suena como un lugar curioso. Entiendo por qué tienen que tomar esas medidas. La gente a veces puede volverse un poco demasiado creativa en situaciones así. Recuerdo una vez que un amigo intentó escabullirse por un lugar parecido. No acabó bien y terminamos riéndonos de lo ridículo que fue. A veces, la gente no entiende que hay reglas por una razón. No era un empleado, pero en una sala de escape en Grecia, tuve que liar un cigarrillo y fumarlo para activar un detector de humo que abría una puerta. Intenté quemar un papel de liar, pero el detector no se activaba sin una exhalación espesa, jajaja. Eso suena bastante inusual. Recuerdo haber hecho algo similar en una habitación de escape. Era una carrera contra el tiempo y tenías que pensar fuera de lo común. En mi caso, tuvimos que resolver acertijos y encontrar pistas de formas inesperadas. Al final, logramos salir a tiempo, pero el estrés y la risa estuvieron siempre presentes. Esas experiencias siempre dejan buenos recuerdos. Estábamos haciendo una sala de escape de la prisión y habíamos escapado de las celdas y entrado en la oficina de los guardias. Suena el teléfono de la oficina, y es otro guardia, preguntando cuándo termina el turno o algo así. Me detuve mientras el resto intentaba hacer ejercicio, desde una rosta de turno y algunas otras cosas, pero éramos demasiado lentos. El guardia que hablaba por teléfono pareció sospechoso y colgó. Nos dispersamos. Alguien se escondió debajo del escritorio, una niña saltó a la celda y fingió estar encerrada. Estaba completamente vestido con un uniforme de guardia de repuesto cuando nos dimos cuenta de que ningún actor vendría a enviarnos de nuevo a la cárcel porque eso terminaría el juego antes de tiempo. Finalmente, el guardia volvió a llamar y repitió el acertijo, y debió habernos estado observando porque había mucha risa en su voz. No es mi propia habitación. Fue una experiencia tensa. Al principio, estábamos todos enfocados en resolver el rompecabezas, pero cuando sonó el teléfono, la dinámica cambió. La forma en que el guardia nos observaba y se reía mientras intentábamos averiguar qué hacer fue algo extraño. Al final, nadie fue atrapado, y nos dimos cuenta de que estábamos más metidos en el juego de lo que pensábamos. Es curioso cómo el pánico puede hacerte más creativo. No soy empleado, pero una vez gané un recorrido gratuito por una sala de escape para un grupo en una recaudación de fondos, pero ya había hecho todas las salas de ese lugar. Decidí traer un grupo de todos modos, porque tenía amigos que no lo habían hecho, así que eligieron la primera sala. La forma de escapar era simplemente encontrar el código secreto en la puerta principal y marcharse. El código secreto era fácil de recordar porque era 2580, que es solo la fila central del teclado. De todos modos, pensé que sería divertido si tan pronto como ella iniciara el cronómetro, simplemente escribiera el código y saliera, y así lo hice. En broma exigí que me anotaran el nuevo tiempo más rápido de 3 segundos en la pizarra. Aunque fue divertido, me dejaron ver al resto en los monitores mientras resolvían la habitación. Fue divertido ganar una vez una sala de escape en un evento benéfico. Ya había hecho todas las salas de ese lugar, así que llevé a unos amigos. Elegimos la primera sala, donde la clave era 2580. Cuando empezó el tiempo, simplemente escribí el código y salí. Pedí que me anotaran el tiempo más rápido, 3 segundos. Luego miré lo que hacían los demás en las pantallas. Fue un buen rato. Había un cajón que activaba una luz negra cuando lo abrías. El grupo era bastante tonto y despistado, les dio una pista: encontrarán algo útil si abren cierto cajón. Naturalmente, encuentran el cajón y alguien decide que sería útil agarrar la bombilla y arrancarla. ¿Su enchufe? Toda la habitación se oscureció porque dispararon la mecha. No hace falta decir que no escaparon persona dándose una palmada en la frente.
Eso me recuerda a un grupo de amigos que intentaron abrir una caja de escape. Les dije que revisaran un cajón, pero en lugar de resolver, uno decidió meter la mano y romper una cosa. Todo se apagó y se quedaron en la oscuridad. Intentaron buscar la salida, pero fue un desastre total. Al final, ni siquiera lograron escapar a tiempo. Fue un momento tonto que nos hizo reír después. Entonces, cuando hice un escape room con mis amigos, mi táctica fue tener tanto gas que mis amigos tuvieron que trabajar más rápido para salir. No sé qué comí, pero lo que sea que fuese me golpeó una vez que la puerta se cerró y empezó. Estaba rancio, como huevos podridos, niveles de rancio. Me reí todo el tiempo y estoy bastante seguro de que no proporcioné ningún beneficio real al grupo. Pero me tiraba demasiados pedos y todo el mundo me maldecía y se esforzaba por resolverlo todo. Salimos con unos minutos de sobra, así que creo que ayudé. Salir con unos minutos de sobra suena como si estuvieran a punto de sufrir un envenenamiento por los vapores. Carita riéndose. No hagas escape room con un tipo Eagle Scout /diagonal MacGyver. Mi amigo seguía diciendo podemos usar insertar dispositivo para abrir la cerradura. Cada maldita cerradura tenía una manera de abrirla usando algún tipo de dispositivo en la habitación que obviamente no pretendían. Guy seguía hablando por un altavoz, realmente no necesitas forzar cerraduras, usa las pistas para encontrar llaves. Tuve una experiencia similar con un amigo muy ingenioso. En un escape room, él estaba convencido de que podía solucionar todo con cualquier cosa que encontrara. Cada vez que había un candado, empezaba a improvisar con objetos del lugar. Mientras tanto, el personal nos decía que usáramos las pistas para encontrar las llaves. Al final, pasamos más tiempo tratando de seguir su plan que resolviendo el juego. Una buena lección sobre trabajar en equipo. En una sala de escape con temática de payasos con mis amigos, encontramos una moneda que descubrimos que se usó más tarde en la habitación. Había un agujero en el suelo con una nota que decía no pongas la moneda en este agujero. Pensamos que era un truco o algo así, así que pusimos la moneda allí, pero no pasó nada y no pudimos sacarla. Me parece que las aberturas en forma de moneda deben ser cerradas si no se tiene la intención de colocar una moneda del rompecabezas en ellas. Tengo algunos. Lo más gracioso desde lo alto de mi cabeza, había una frase escondida en un libro, la frase describía personajes específicos representados en las pinturas de la habitación. Junto a personajes específicos, mirando de cerca, había fragmentos de un código. Hice que un grupo recreara las escenas de la pintura, con la esperanza de que desbloqueara algo. Eso suena interesante. Me recuerda a una vez que intenté resolver un acertijo en un juego de escape. Todos estábamos buscando pistas y actuando como locos. Al final, la solución era más simple de lo que pensábamos. A veces, la imaginación y la creatividad ayudan a salir de situaciones difíciles. Estaba en un escape room con mi familia donde la puerta estaba cerrada con una barra de metal sostenida por un tornillo grande, se suponía que íbamos a buscar un destornillador pero mi papá decidió desenroscarlo con la mano, el tornillo era normalmente grande y se desenroscó muy fácilmente, así que pensamos que se suponía que debíamos hacer esto. Al final el empleado preguntó ¿cómo hiciste eso? Eso me recuerda a una vez en un escape room con amigos. Tuvimos que resolver acertijos y buscar pistas. Uno de ellos pensó que podía romper una cerradura a puñetazos. No lo logró, pero todos nos reímos. Al final, nos dimos cuenta de que a veces las soluciones más simples son las que menos esperamos. No soy un empleado, pero mis amigos y yo fuimos a una sala de escape con temática industrial. Alguien encontró un destornillador del tamaño de los tornillos en el teclado. Básicamente, escapamos de manera poco ética en 10 minutos. Era un día cualquiera y mis amigos y yo decidimos probar un escape room. Era de temática industrial. Uno de ellos encontró un destornillador que encajaba justo con los tornillos del teclado. Así que, sin pensarlo mucho, lo usamos para salir. Nos tardamos solo 10 minutos en escapar. Fue un poco tramposo, pero la risa que tuvimos valió la pena. A veces, romper las reglas se siente bien. Una vez tuve uno en el que la pista era recolectar agua en una pequeña olla especial para recolectar lluvia, llenarla resolviendo otra pista que encendía una pequeña fuente de agua y luego verterla en un fregadero para desbloquear el gabinete. La gente se dio cuenta de que tenían que tirar algo por el fregadero, pero no siempre encontraban el recolector de lluvia, por lo que algunos escupían en el fregadero. Un tipo intentó orinar en el fregadero, afortunadamente logramos detenerlo a tiempo. Un amigo que se dedica a los escape rooms mencionó un desafío parecido.
Hay una caja con un objeto oculto en su interior. No se puede acceder al objeto con las manos, pero se puede encontrar un embudo y una botella de agua en otro lugar. Al verter el agua en la caja, el objeto aparece en la superficie. Una vez que se descubre la botella, la solución resulta evidente. Sin embargo, un grupo decidió beber el agua en lugar de usarla como era necesario. Como siempre, la regla general para este tipo de situaciones es que si a un empleado aburrido le tomaría más de 10 minutos restablecerlo para el siguiente grupo, entonces esa no es la solución. Sí, algunas personas son muy hábiles en el uso rápido de masilla para reparar paneles de yeso, no simplemente lo reemplazaron y escondieron una llave allí para poder abrirlo con una silla. Es curioso cómo a veces complicamos las cosas. Recuerdo una vez que estábamos solucionando un problema similar en un taller. Todos pensaban en soluciones elaboradas, pero al final, un amigo usó un poco de cinta y todo quedó bien. A veces, lo simple es lo mejor, aunque parezca que hace falta mucho más. A todos nos sorprendió lo fácil que fue. Mi favorito es cuando encerramos al equipo en la habitación, les explicamos cómo va el juego y cómo empezar, pero inmediatamente caminan hacia la cerradura y comienzan a marcar números como si pudieran adivinar el código correcto y escapar en solo 30 segundos. Nunca ha funcionado y nunca funcionará. No sé por qué la gente hace eso. Es como si pensaran que tienen un superpoder para adivinar la combinación. Pasan más tiempo en eso que tratando de entender las pistas. Siempre terminamos riendo porque es obvio que no va a funcionar. A veces pienso que el verdadero reto es hacer que se concentren en el juego en lugar de perderse en sus propias ideas. Una vez estaba en una sala de escape y el último rompecabezas consistía en colocar piezas de ajedrez con bases magnéticas en los lugares correctos del tablero. Sin embargo, no pudimos encontrar la pieza de ajedrez final, no había pistas de su ubicación, solo estaba escondido, así que corrí de regreso al comienzo del desafío. Era un juego de escape de varias habitaciones, y agarré un imán no relacionado de un rompecabezas anterior de la pared y regresé, lo puse en el lugar correcto y salimos. El director del juego dijo que yo era la primera persona que había pensado en hacer eso y me felicitó por una escapada bien merecida. Eso me recuerda a una vez en un juego de escape donde fuimos muy lentos buscando pistas. Uno de mis amigos tuvo una idea similar. Buscó en la sala anterior y encontró algo que no parecía útil, pero lo usó para resolver un rompecabezas que nos tenía atorados. Al final, salimos justo a tiempo y el maestro del juego se quedó impresionado. A veces, pensar fuera de la caja funciona. No soy empleado, pero una vez hicimos una sala de escape con temática egipcia y para obtener el código final para salir, tenías que encontrar los 4 adornos y colocarlos en 4 soportes. No sabíamos lo que estábamos haciendo y colocamos 4 pistas aleatorias en las gradas desde el principio y reveló el código final en los primeros 2 minutos. Un fallo en el diseño. El empleado entró y dijo, «Oh, no necesitas eso todavía». Y volvió a ocultar el código. No nos dimos cuenta de que estábamos revelando el código de escape real y continuamos colocando los objetos incorrectos en las gradas 2 veces más durante la hora, revelando nuevamente el código de escape y obligando al empleado a seguir entrando y ocultándolo nuevamente. Mal diseñado. Leicester, Reino Unido. Fue una vez que hicimos una escape room temática egipcia. Al inicio, colocamos pistas al azar en los soportes y, para nuestra sorpresa, revelamos el código de salida en menos de 2 minutos. El empleado entró y dijo que eso no lo necesitaban aún y volvió a esconder el código. Seguimos sin darnos cuenta y lo hicimos 2 veces más. Al final, se notó que el diseño no era muy bueno. Sé que cuando mis amigos y yo fuimos a una sala de escape en Penrith, mi compañero y yo rompimos accidentalmente un marco de fotos muy mal hecho y lo arrojamos a una maceta con la esperanza de que nadie se diera cuenta. No sabíamos que accidentalmente arrojamos esas piezas a una planta que contenía una pieza de rompecabezas muy importante. Les dijimos a todos nuestros compañeros que no entraran en esa maceta por miedo a la humillación. No escapamos de esa habitación. Eso suena como un desastre. Es difícil creer que se rompiera un marco en un lugar como ese. La parte más graciosa es que lo escondieron en una planta que tenía una pieza crucial. Imaginar a todos tratando de resolver el rompecabezas mientras ustedes sabían el secreto. Al final, no salir de la habitación tiene su ironía. A veces, los errores se vuelven mejores historias. Una vez logré salir de una sala de escape. En el último tercio del juego, tuvimos que introducir unos códigos en un portátil para descifrar algo. Sin embargo, la máscara de entrada era solo una página HTML local.
Nos dijeron que podíamos usar cualquier cosa en la sala, así que salí del modo de pantalla completa, abrí las herramientas de desarrollo y simplemente leí JavaScript para encontrar los códigos correctos. Eso suena interesante. Recuerdo una vez que estaba en un escape room con unos amigos y la verdad es que no fuimos tan ingeniosos. Simplemente seguíamos buscando pistas sin pensar en usar tecnología. Un amigo intentó hackear un candado, pero resultó que solo necesitabas girarlo en el sentido correcto. Tu historia muestra que, a veces, un enfoque diferente puede ser útil. Puede que debamos pensar más allá de lo obvio. Fui a uno donde comienzas en el vestíbulo de una agencia y hay una pequeña ventana que da a la habitación de al lado. Se suponía que debías desmontar una aspiradora para hacer una varilla para levantar las llaves de un panel al que solo se puede acceder si usas un gancho en una varilla doblada, por lo que se suponía que la aspiradora era obligatoria. Mi grupo simplemente asumió que los empleados eran vagos y habían olvidado su propia aspiradora en la habitación, así que después de un minuto de confusión simplemente trepé por la ventana y abrí la puerta desde adentro. Esto solo fue posible porque soy bastante pequeño, así que estábamos bastante confundidos acerca de por qué habían asumido que cada grupo que pasaría tendría un miembro bajo o un niño para hacer esa parte. Ese tipo de juego siempre trae sorpresas. La idea de desarmar una aspiradora para conseguir una llave es bastante rara. A veces, la lógica de estos escape rooms es un poco extraña. En mi grupo, también hubo momentos de desconcierto. Si no hubiera sido porque yo soy bajo, no hubiéramos podido avanzar. Es curioso cómo se diseñan esos retos y las suposiciones que tienen. La primera sala de escape que jugué, había una chimenea de aspecto falso en la sala de inicio, que era muy pequeña, solo lo suficientemente grande para 3 personas. Pensé que la chimenea debía abrirse de alguna manera, así que palpé el interior de la chimenea, sentí 2 cables y debía haber sido un poco brusco con ellos. Cuando los sacudí se rompió la cerradura electromagnética y la chimenea falsa se balanceó hacia adelante, dándome acceso al resto de la sala de escape en un tiempo rápido. Más tarde descubrí que había un botón para abrir la chimenea protegido por 3 candados diferentes. Eso suena divertido. Recuerdo la primera vez que hice un escape room con unos amigos. Había un objeto que parecía importante, así que lo toqué. De repente, se activó algo y el espacio se abrió. Todos se sorprendieron. Al final nos enteramos de que había un botón oculto que podíamos haber usado. A veces, ser curioso trae sorpresas, aunque no siempre son las que esperamos. Una vez hice una habitación donde encontramos una radio sin baterías y se suponía que íbamos a encontrar las baterías en otro lugar. Terminamos sacando las pilas de una linterna que usamos para otro rompecabezas. Los operadores no estaban contentos. A veces en un escape room, tienes que improvisar. Un amigo y yo encontramos una radio sin baterías. En realidad, teníamos que buscar las baterías en otra parte. Pero al final, decidimos quitar las baterías de una linterna que usábamos. No fue la mejor idea. Al final, los operadores no estaban contentos con nosotros por esa decisión. Cosas que pasan en ese tipo de juegos. Tuve un grupo que no pudo terminar ningún rompecabezas en la sala. Se enojaron mucho después de un tiempo y decidieron presionar el botón de emergencia para escapar. Salieron del edificio inmediatamente después. Estoy bastante seguro de que no les gustó la sala de escape, jajaja. Eso suena frustrante. No sé qué esperar de un grupo así, supongo que hay quienes no saben manejar la presión. Alguna vez intenté un juego en grupo y todos nos enojamos después de un rato. Al final, simplemente nos reímos de lo mal que nos fue. Escapar así debe haber sido un momento raro. En la sala de escape en la que trabajo, una vez tuve un grupo de veinteañeros mayores que vinieron durante un día y no prestaron mucha atención. Creo que algunos de ellos podrían haber estado un poco borrachos, pero no estoy seguro. Claro, pero trabajaron a un ritmo bastante bueno. En la habitación que estaban haciendo tuvieron que encontrar una manivela, un engranaje y una manija para poder abrir una caja mecánica que contenía la respuesta al misterio que intentaban resolver. No se nos permite cerrar la puerta con llave por razones de seguridad. Entonces, incluso antes de que entren a la habitación, les doy una perorata completa sobre algunas reglas y todo eso, y les digo que cualquier cosa que parezca necesita más piezas para probablemente funcione, así que no fuerces las cosas. Esta caja claramente tiene una parte para el engranaje y una parte para que la manivela se fije a dicho engranaje en el costado de la caja. Después de encontrar el engranaje y la manija, pero aún no haber encontrado la manivela, uno de los tipos en la habitación simplemente coloca el engranaje y con la pura fuerza de su agarre lo gira sin la manivela y abre la caja. Me quedé mirando el monitor con la boca abierta y asombrado. No he visto nada antes o después de eso que pueda superar esa experiencia.
Terminaron decidiendo continuar con la sala e intentar encontrar la manivela después de que les informé de lo sucedido y de que técnicamente habían resuelto la sala y se lo habían pasado genial. En una ocasión en el escape room donde trabajo, un grupo de jóvenes llegó un poco distraído. Tras mis instrucciones, encontraron rápidamente varias piezas. Pero uno de ellos, sin escucharme, giró una pieza con tanta fuerza que logró abrir una caja que no debería haber abierto sin la parte correcta. Yo solo podía mirar sorprendido desde el monitor. Al final, decidieron seguir jugando y se divirtieron mucho. Fue un momento extraño pero muy divertido. No sé si esto cuenta, ya que es personal. Había un rompecabezas con letras griegas y un manojo de llaves con símbolos griegos. Soy estudiante de química, por lo que prácticamente aprendes todo el alfabeto griego. Se suponía que encontrarías una hoja de trucos más adelante. No lo necesitaba. Ni siquiera me di cuenta en ese momento de que no era de conocimiento común. Es curioso. Recuerdo que en una clase de química, había un examen con símbolos griegos. Algunos compañeros lo encontraron complicado. Yo, con mi trasfondo, lo hice sin problemas. Me di cuenta después que no todos sabían la letra griega. A veces, cosas que parecen simples para uno no lo son para los demás. Me hizo pensar en lo que damos por sentado. Así son las cosas en la vida. Creo que todas las salas de escape en las que he estado han dicho que todos los enchufes eléctricos son reales y que, por favor, no les metan cosas. También he visto habitaciones que simplemente ponen pegatinas en algunas cosas que dicen básicamente no, esto no es una pista. Busquen otra parte. La primera actividad que realizamos tenía etiquetas en todo lo que no se podía tocar. Incluso nos proporcionaron un destornillador. Así que decidí desarmar el único enchufe que no tenía etiqueta. Nos gritaron y nos dijeron que no habría pistas en enchufes falsos. Después pasamos 20 minutos buscando la siguiente pista. Resultó que estaba en la falsa caja de fusibles. Todas estas respuestas asumieron que usar el traje era un problema en primer lugar. Parece que estaba bien que lo estuviera usando, simplemente era gracioso porque no era necesario y simplemente les hacía más difícil operar. A veces, me acuerdo de un amigo que usó un traje en una fiesta de disfraces. Todos venían vestidos de manera relajada y él llegó con el traje impecable. Era un poco incómodo, porque no encajaba con el ambiente. Al final, la risa fue lo que salvó la noche. Aunque no era necesario, al menos se destacó. Recuerdo que le costó moverse, pero se lo tomó con calma. Para la noche de dinero de mi amigo hicimos una sala de escape como parte de las festividades de la noche antes de que comenzara a beber, y terminamos en una habitación donde necesitabas encontrar la llave para pasar una puerta, luego en esa puerta había una estantería que se abrió como un pasadizo secreto, luego se abrió una pared. Uno de nuestro grupo se giró un poco y no se dio cuenta de que la pared que se abrió volvió a la habitación original para crear una nueva pequeña subdivisión, que estaba allí para proyectar un código en la pared cerca de la salida, vio el puerta de salida y salió pensando que acababa de terminarla. Esa noche fue interesante. Hicimos una sala de escape antes de empezar a beber. Cuando llegamos a la parte del pasillo oculto, uno de los amigos se confundió y pensó que había terminado. Simplemente salió por la puerta de salida, pero se perdió toda la parte final del juego. Al final, nos echamos a reír de lo que pasó. Fue un buen momento antes de la celebración. En el que estuve nos dijo que tenían un empleado parado afuera de la puerta para dejarnos salir en caso de incendio. Bueno, la alarma contra incendios suena y nadie abre la puerta. Al menos fue una falsa alarma, pero el empleado que debía estar allí tuvo que orinar mucho y lo despidieron. Eso me recuerda a una vez en el trabajo. Teníamos un plan de evacuación, y todos estábamos tranquilos. Un día, un falso alarma sonó, pero nadie se movió porque el encargado se olvidó de abrir la puerta. Al final, resultó que estaba en el baño. Lo despidieron, pero a nadie le importó. Todos nos reímos después, aunque es raro estar preparado para una emergencia y tener un momento así. Nunca haría una sala de escape porque sería esa persona. Si estuviera encerrado en una habitación y necesitara salir, a menos que las paredes fueran de metal, la forma más fácil sería derribar la puerta o atravesar la pared. Entiendo tu punto. Hay gente que se toma esos juegos en serio, pero yo también pienso que a veces hay que ser práctico. Si estás atrapado de verdad, mejor actuar que quedarte pensando. A veces, la mejor salida es simplemente hacer lo que hay que hacer. No sé, creo que la adrenalina de intentar salir real podría ser más interesante que resolver acertijos.
Básicamente, una vez tuve que forzar una cerradura en una sala de escape, nos quedamos completamente atascados y no pudimos descubrir cómo obtener el código. La cerradura era una de esas que giran cada letra a la posición correcta para abrirla, bastante fácil de abrir. Elegir, luego preguntamos cómo se suponía que íbamos a obtener el código, resulta que era algún método complicado que habría tomado mucho más tiempo que el resto de la sala de escape. Realmente me alegro de habernos rendido y simplemente lo elegí. A veces, estar en un escape room se siente así. Recuerdo una vez que con amigos no podíamos avanzar en una pista. Pasamos mucho tiempo sin saber qué hacer. Al final, uno de nosotros decidió improvisar y forzar una cerradura. Resultó ser la mejor decisión. A veces, dejar de lado las reglas y tomar un atajo puede ser la clave para salir. Sí, aquí pasó lo mismo en uno de ellos. Mi colega puso números al azar en un cuadro en el medio de la mesa. Se abrió y tenía una llave que abría la puerta y terminó en aproximadamente 6 minutos. Llegamos a hacer la otra habitación que estaba genial. De manera similar, la pareja de una amiga debía crear un mensaje en código Morse. Se frustró tanto que acabó escribiendo besos, ya que había un besos en la pared cercana. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Teníamos una sala donde se suponía que debías traducir este código en diferentes palabras, teníamos una lista de palabras posibles, y luego ponerlas en un orden específico. No estábamos seguros de cómo usar el traductor de código. ¿Era algo con ruedas? Así que simplemente usamos algo de sentido común, como que XCWWW obviamente será verde, no púrpura. Pero la cerradura que se suponía que debía abrirse cuando lo hacías bien ya se había abierto cuando entramos, así que no pasó nada. Le pedimos una pista y ella nos hizo usar la rueda de código real, porque asumió que no habría manera de que hubiésemos entendido bien las palabras sin ella. Fue un momento curioso. Estábamos tratando de resolver un código con palabras, solo usando el sentido común. Asumimos que ciertas combinaciones eran obvias. Pero cuando entramos, la cerradura ya estaba abierta. Pedimos ayuda y la persona a cargo no creía que hubiéramos llegado tan lejos sin el código. Al final, nos dimos cuenta de que a veces, la lógica funciona mejor que las herramientas. Oh hombre, mis amigos y yo hicimos una habitación donde empiezas esposado. Encontramos una llave a los 2 minutos, pero no teníamos idea de para qué servía ya que era muy pequeña. Hicimos toda la habitación, y escapamos a tiempo, completamente esposados. Tampoco fue nuestro mejor momento, pero el tipo que lo dirigía quedó impresionado de que lo hiciéramos esposados. La situación era similar. Sin embargo, tenía la suficiente delgadez como para deslizarme entre los barrotes de la celda y alcanzar la llave. En ese momento, el encargado del juego no sabía si esto constituía una violación de las normas o no. Una vez comenzamos en una habitación completamente oscura con una luz de flash. Mi mamá encontró una luz estroboscópica, la encendió y siguió buscando otras cosas. Así que aquí estoy, en una habitación intermitente, con 3 personas que han dejado de buscar algún tipo de interruptor de luz. Nos llevó unos 20 minutos encontrarlo. En ese momento, estaba listo para regresar a casa y reflexionar sobre toda mi vida. Esa vez fue raro. Estábamos en una habitación oscura, y de repente, una luz estroboscópica empezó a parpadear. Mis amigos y yo estábamos buscando un interruptor, pero el ambiente era más confuso que útil. Al final, no solo encontramos el interruptor después de 20 minutos, sino que también nos dimos cuenta de lo absurdo que era. En esos momentos supe que a veces, lo simple se vuelve complicado. No es del todo descabellado pensar que al poner a un grupo de personas en una habitación con el objetivo declarado de pensar fuera de la caja, tendrás que darles alguna orientación sobre los límites de la siguiente caja, de lo contrario, se quedarán tratando de adivinar exactamente qué tan complicado / diagonal extenso estaba siendo el diseñador del rompecabezas. Por ejemplo, muchas películas tienen escapes que dependen de la activación de un sensor de incendio o de un cortocircuito en una cerradura electrónica, será mejor evitarlo temprano. En una fiesta navideña con un grupo de electricistas, nos enfrentamos a un escape room bastante complicado. Nos advirtieron que las pistas podían encontrarse en cualquier lugar y en cualquier objeto. Los propietarios tuvieron que entrar corriendo para detenernos, ya que estábamos desarmando las luces, los enchufes y todo lo que podíamos descomponer. Fue una experiencia intensa y llena de sorpresas, donde la creatividad y la resolución de problemas fueron puestas a prueba. Es por eso que instalas una cámara y un sistema de megafonía en tu sala de escape para poder gritarle a la gente que no destruya el lugar. Una vez arranqué una tubería que era solo una decoración pero que no estaba bien asegurada, la saqué sin usar fuerza, y el asistente personal me gritó:
A veces pasan cosas raras en los escape rooms. Recuerdo que una vez un amigo decidió tocar todo sin cuidado y casi rompió un adorno. De repente, empezaron a gritar por el altavoz. Todos nos quedamos en silencio, riendo de la situación, pero también un poco avergonzados. La verdad es que esas cámaras y sistemas de PA deben ser útiles, aunque asustan un poco. Al final, la experiencia quedó como una anécdota divertida. Hay personas que simplemente andan completando salas de escape lo más rápido posible. Supongo que él era uno de esos y adquirió algunas habilidades útiles en otras salas de escape. Probablemente haya acertijos comunes y el código Morse parece bastante fácil de aprender si lo encuentras con frecuencia. El palo y la cinta aislante podrían ser algo genérico útil para tener en las salas de escape. Un amigo mío siempre ha sido bueno con los rompecabezas. En una ocasión, lo llevé a una sala de escape y terminó resolviendo varias pistas en minutos. Le pregunté cómo lo hacía y me dijo que había probado muchos antes. Siempre tiene un pequeño kit con cinta y herramientas, solo por si acaso. Nunca pensé que alguien podría ser tan práctico en situaciones así. Hice lo mismo antes y obtuve una respuesta similar. Creo que es un mal diseño de la habitación. Algunas salas de escape en las que he estado han modificado sus cajones para que esto sea imposible si no es lo que se pretendía. Me parece un rompecabezas, si no lo es, al menos advertirnos porque la navegación creativa en el espacio es lo que realmente es todo el tema. Entiendo lo que dices. Una vez fui a un escape room que tenía un diseño confuso. Pasamos mucho tiempo tratando de abrir un cajón que estaba atascado. Al final, hicimos un par de cosas que no eran parte del juego. Es frustrante cuando el diseño no se alinea con la idea del rompecabezas. Como dices, la navegación creativa es clave para disfrutarlo. Me recuerda a un rompecabezas de temática espacial que hice. Un par de amigos míos están trabajando en la consola de una computadora para ingresar una contraseña que encontraron. Me dejan de hacer mi tarea de buscar en cada rincón de la habitación para trabajar en un acertijo de lógica que alguien más encontró. El acertijo lógico era determinar qué código fue dejado por alguien en quien pudiéramos confiar, los otros códigos fueron dejados por saboteadores. Entonces descubro en qué código confiar, voy a donde debería estar el código, y no está allí. Mi amigo de la computadora ya estaba usando el correcto por casualidad. Simplemente tomó el primero al que tuvo acceso y comenzó a usarlo. Habría sido un bloqueo de 3 minutos si hubiéramos usado el incorrecto. Eso me recuerda a una vez que mis amigos y yo hicimos una búsqueda del tesoro en un juego de escape. Estábamos todos trabajando en diferentes acertijos. Yo estaba buscando pistas mientras mis amigos trataban de ingresar un código. Cuando llegué a ayudar con un acertijo, me di cuenta de que habían elegido el código correcto al azar. Hubiera sido un gran problema si se hubieran equivocado, pero al final todo salió bien. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.